I am an experimental voice performer from Puerto Rico. I am residing in Houston, Texas since 2005 with my son Nicholas. For the past 4 decades, I have embarked on a creative journey in the experimental arts, exploring the limitless possibilities of the human voice. My most recent project is Requiem. The project Requiem emerges from the need of Puerto Ricans residing both in the island and in Houston to express the profound sense of loss that our community had suffered for the past decade by political and climate reasons mostly, but also after the pandemic. The beauty of Requiem lies in its inclusivity, as participants are encouraged to freely create their voice expressions, irrespective of their musical background, and free from judgment. This is Hurricane, documenting the project Requiem. Working with the community as a performer and facilitator has been a humbling experience. It is a journey that brings me face to face with individuals from diverse backgrounds, most of whom have little to no knowledge of music theory and techniques. As an introvert by nature, this practice has pushed me beyond my comfort zone, yet it fuels my hunger to create art that resonates with what I believe is my mission. It requires stepping into the unknown, embracing discomfort, and confronting challenges head-on. But amidst the difficulties, there is a profound sense of reward as I witness the transformative power of artistic expression. The voice improvisation techniques have been cultivated over the years, have been inspired by study of fellow performers that I admire, mixed with my own discovery. It has provided the participants of Requiem with tools to communicate the complexity of emotions in the form of sound abstraction within a safe and nurturing space. It never stopped to surprise me the intensity and authenticity of sounds that come out from the participants of the project Requiem. It is always a magical experience. Bueno, voy a comenzar para decirte la razón por la que empecé a buscar grupos de puertorriqueños en Houston. La realidad es que me sentía enajenado. Era el único puertorriqueño trabajando en el ISD, bueno, en mi escuela. Pues esos choques culturales que estaba teniendo y tener que adaptarme llegan a un punto de que, ok, pero ¿dónde está lo mío? ¿Dónde están los míos? O sea, las personas con las que comparto características no culturales. Pues entonces empecé a buscar, a rebuscar y demás. Empecé a ver que habían diferentes grupos de poetas que se reunían, que eran poetas... ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo es? Cronopios. Eran poetas, escritores, locos, que a mí me encantan, que se reunían para leer sus escritos, y de allí paso a que conocí a una puertorriqueña que estaba en el grupo, que vive acá en Houston. De ahí paso a que van a hacer un grupo, es Requiem, no necesita ninguna experiencia de canto ni nada así por el estilo. Y cuando dije, ok, esta es mi oportunidad de tener un grupo de personas puertorriqueñas que yo pueda ir, aunque sea una vez por semana, y escucharlos reír o hablar. Nosotros nos enteramos después sobre un proyecto que se iba a estar dando a través del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC. Y llegó entonces a nosotros un flyer o una hojita de invitación por parte de Huelmo Romero,
Vuelvo, nosotros lo conocemos, ¿verdad? En los años que estuvimos estudiando con él en high school. Y me pareció sumamente interesante esa oferta que nos hacía. Era como de momento ofrecer unos talleres de canto a nivel, ¿verdad? Trabajar la voz. Y a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el arte, el teatro y el canto. Y le dije, pues sí, dime dónde es y ahí vamos. Y entonces nos empezamos a juntar, ofrecimos la Corporación Amigos de Jesús Maestro, que es el sitio donde yo dirijo, ¿verdad? Nuestro voluntariado. Y ahí entonces pues empezamos a reunirnos con un grupito. Ahí entonces los ensayos empezamos a hacerlos algunos por Zoom. Como te dije, después de María, los terremotos y el COVID con la pandemia, todo el mundo estaba temeroso, cómo nos vamos a juntar unos con otros, que si el uso de la mascarilla, que si todavía el distanciamiento. Pero nada, decidimos entonces un grupito empezar entonces a hacer esas reuniones. Me acuerdo que hasta estaba un poco nervioso de participar en ver los sonidos y demás que había que hacer. Y una vez comienza nuestro círculo energético y comienza ese fluir de las notas, de lo que uno siente en el momento, y nos sincronizamos todo en una armonía que ninguno sabíamos que teníamos dentro. Los ensayos fue poco a poco nos fuimos conociendo, nos fuimos dando más confianzas, fue como que un bonding de trauma, eso fue lo que nos unió, el trauma, y nos fuimos como que descubriendo, ¿verdad? Que cada una en ese proyecto tenía un talento, que cada una tenía una experiencia que siguió formando ese final, básicamente. At the beginning of each weekly encounter, we gather in a circle, creating a sacred and inclusive environment. We engage in conversations in which each participant expresses their own definition of what is a safe place. Cuando yo me junté para empezar a trabajar los talleres de voz, que me dijeron que era trabajar, ¿verdad?, el requiem a través de ese proceso de duelo. Yo no sabía ni qué era un requiem, no sabía. Después entonces empecé a buscar información y entonces empecé a ver, ¿verdad?, la importancia de cómo empezamos a sanar todo este entorno que tenemos nosotros, y me pareció sumamente interesante, porque creo que Puerto Rico había sufrido mucho, nosotros habíamos sufrido mucho, la comunidad había sufrido mucho, no solamente por el huracán María, vuelvo y repito, por los terremotos que tan duro le han dado a Puerto Rico, y que todavía se sienten de vez en cuando esos movimientos telúricos, y el COVID. Así que nada, empezamos a hacer esos ejercicios vocales, a cantar, a visualizar cómo poner la boca, cómo poder hacer esos movimientos. Vuelvo y repito, yo canto, pero pues no imaginé esas enseñanzas que quizás pude aprender a través de Ivette, agradecida, ¿verdad?, con todo lo aprendido contigo. Y entonces empezar a ver ese proceso de reflexión, no solamente conmigo, sino con los demás que estábamos ahí. No puedo describir el estado en que llegué a estar gracias al mantra, porque para mí eso fue como un mantra, aunque estábamos haciendo sonidos y buscando, ¿verdad?, esa melodía, más bien eran como unos pequeños mantras que estábamos sacando al aire, y para mí esa paz que me dio en el momento y saber que estaba conectado con personas que comparto cultura,
compartimos la misma visión, aunque tengamos opiniones diferentes y seamos totalmente diferentes, tenemos una misma visión de lo que queremos para Puerto Rico. Durante todas esas prácticas, mientras más se iba pues experimentando y descubriendo lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, pues ahí también descubríamos que ciertas cosas estaban sin resolverse, ¿verdad? Ciertos sentimientos, ciertas experiencias, y Requiem fue como que la culminación de todo eso, y se salió pues el día que la presentamos. As a facilitator, these interactions serve as profound learning experiences. It is a tremendous responsibility to work with individuals who are grieving. The vocalization part starts and ends with breathing exercises. After breathing, we do some classical vocalization techniques, so the group develops an awareness of sound, rhythm, harmony, and composition in general. Then we do experimentation with sounds by exploring all the possibilities with the voice, and every sound or melody or rhythm the group discovers is valid. As we get more comfortable, we start producing sounds from the heart using prompts related with loss, grief, recovery, healing, comforting, and other similar concepts. No te salves, María, cargada llegaste de agua, los vientos contigo, maldita tú eres entre todos los fenómenos naturales y maldito el fruto que dejaste ayer. ¡Hala, María! Tú estás llena de gracia, la luz se fue contigo, estrechaste en nuestro río, trajiste sed, hambre y desolación, y entraste en la pobreza de mi pueblo por doquier. ¡Hala, María! Categoría 5, trajiste un remanente que nos lanzó papel, joder. Bueno, el Ave María se fue uniendo con un poema que era de Mayra Sorondo, y fue un poema bien fuerte, tenía mucho sentimiento, mucha pena en su voz. Era como ese grito de ayuda, ¿verdad?, durante la tormenta que quizás muchas personas pasaron, ese desespero, ¿verdad?, de cuándo va a terminar, voy a estar bien, y quizás lo material, ¿verdad?, mi casa, mis cosas, qué va a pasar con todo. Y el Ave María pues fue como que llegando entre esa incertidumbre y ese grito de desesperación, que yo creo que tiene que ver mucho con el sentimiento de los puertorriqueños. Somos personas que tienen mucha fe, que tienen mucha esperanza, que sí van a pasar cosas malas, pero al final del día estamos ahí, todo el mundo nos tenemos, estamos juntos. Que se me fue, no somos nada, el mundo ha muerto, no somos nada. Ay, Baquini, ay, Baquine, ay, Baquine. Ay, bendito, bendito niño que se me ha muerto, no somos nada. Ay, Baquine.